Bien, con nosotros en este debate nos complace contar con la presencia de Rafael Izquierdo, quien es coordinador de EcoRed. Primero que nada, Rafael, bienvenido. Y mucha gente se ha preguntado, ¿y qué cosa es EcoRed? Entonces yo quisiera, por favor, que nos dijera en el lenguaje más sencillo posible, qué cosa es EcoRed y cuáles son las finalidades de EcoRed. Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente es un honor para mí estar aquí. EcoRed es la Red Nacional de Protección Ambiental del Sector Privado, fue fundada hace alrededor de 12 o 13 años. Realmente es una entidad que tiene alrededor de 85 miembros, la mayoría de las mayores empresas del país, pero sobre todo empresas que tienen la convicción de hacer negocio de una forma diferente, de una forma amigable al medio ambiente y de una forma responsable. Aunque empezamos siendo una entidad fundamentalmente en lo que es temas de medio ambiente, hoy en día trabajamos más lo que es la sostenibilidad completa. Entonces estamos trabajando muchos temas de responsabilidad social empresarial, estamos trabajando muchos temas de, digamos, de residuos sólidos, pero realmente nuestro tema más importante sigue siendo el tema de protección medioambiental. Y gracias a Dios, los últimos años hemos tenido muchísima relevancia, porque los temas medioambientales realmente son temas que hoy en día la población reconoce que son temas de muchísima importancia. Cuando me hablas que tiene 85 miembros, estás hablando que son 85 empresas. Correcto. O sea, cada empresa es un miembro. Así es. También tenemos muchos acuerdos interinstitucionales con, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, con el cual tenemos una interacción continua. Digamos que nosotros somos quizás el organismo con mayor interacción con el medio ambiente que tiene el sector privado. Adicionalmente a esto acabamos de firmar hace alrededor de un mes un acuerdo con Azonadores para ayudarlos a ellos en todo el tema de sostenibilidad en el sector turístico. Tenemos acuerdo con la Asociación de Constructores de Vivienda, COPROVI, que también ha sido muy fructífero, y así que con muchas otras organizaciones, tanto del sector privado como del sector público. También está la Oficina Nacional de Estadística, etcétera, etcétera. Bien, aquí tengo una agenda de los temas fundamentales que abordan ustedes, como esa resiliencia ante los desastres naturales, es decir, la capacidad que tienen las personas, la sociedad de reaccionar frente a situaciones de carácter adverso, ¿no? Bueno, eso es lo más nuevo que tiene EcoRed. Nosotros por muchos años hemos trabajado el tema de protección al medio ambiente, pero nos dimos cuenta que por más que trabajemos en temas medioambientales en cuanto a su protección, la República Dominicana es un país muy limitado en cuanto al impacto que tiene, por ejemplo, en el cambio climático. Sin embargo, en cuanto a las consecuencias del cambio climático, la República Dominicana está entre los 10 países con el potencial de ser más afectados por el cambio climático, por ser una isla y por estar en el centro del Caribe, precisamente. Entonces, definitivamente decidimos hacer algo en ese sentido. Y el año pasado, en noviembre, firmamos un acuerdo con la Asociación de Sociedades Resilientes del Sector Privado, adscrita a las Naciones Unidas, también conjuntamente con la Oficina de las Naciones Unidas de Manejo de Desastres. Y entonces empezamos a trabajar el tema de la resiliencia. Hace solo una semana, el viernes pasado, tuvimos la actividad más importante que hace EcoRed, que es Ganancia Sostenible en el año. Y este año se la dedicamos precisamente al tema de la resiliencia. Ahora, ¿qué es la resiliencia ante desastres? Como usted bien decía, lo que nosotros asumimos regularmente es la capacidad de reacción. Nosotros queremos ser un poquito más avanzados que eso. Nosotros lo que queremos es, si nosotros sabemos que todos los años a nuestro país van a pasar 15 huracanes por la zona y que probablemente uno o dos puedan afectarnos, entonces, ¿por qué nosotros seguimos haciendo lo mismo como si no fuera a pasar ninguno? Entonces nosotros tenemos que generar esa resiliencia para que el día que nos pase uno, ya sea un huracán, un terremoto, cualquier desastre natural, todas las actividades que nosotros realizamos estén preparadas para eso. Y de esa forma, la forma que nos levantemos sea mucho más rápida. Tenemos un ejemplo muy cercano, que es el ejemplo de Puerto Rico, el año pasado con María. Todavía al día de hoy, Puerto Rico, que es, por cierto, parte de los Estados Unidos, no ha podido levantarse de María. Imagínense el día que nos pasa a nosotros. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos. Y lo que nosotros quisimos con esa actividad precisamente es orientar a las empresas miembros, pero también a las no miembros, de qué puede hacer el sector privado para prepararnos mejor para un desastre. Bueno, hay una realidad y es la siguiente. Yo creo que en muchos aspectos la ciudadanía no está preparada, porque no se toman las previsiones. Por ejemplo, en estos días yo he estado enfocando un tema que me parece que es de mucha preocupación,
porque nosotros vivimos sobre una falla sísmica. A lo largo de la historia pues se han producido toda una serie de terremotos catastróficos en el país con consecuencias terribles. Entonces, como que estamos quitados de bulla frente a esa realidad, la mayoría de la gente, por no decir se puede encontrar, yo creo que con los dedos de una mano, los ciudadanos que están mentalmente preparados para afrontar una situación de esa naturaleza. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? ¿Qué hago? La mayoría de la gente no sabe qué es lo que pudiera hacer, qué pudiera hacer para protegerse, cuáles son las medidas que debe tomar frente a un fenómeno de esa naturaleza que además es impredecible prácticamente, porque a diferencia de los huracanes se puede dar seguimiento y más o menos uno sabe cuándo va a tocar y en qué lugares y a qué hora, y se puede estar debidamente preparado, ¿no? Entonces yo creo que es un aspecto que también hay que tomar muy en consideración, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, los simulacros son tan importantes, porque los simulacros realmente le orientan a la población a hacer qué tienen que hacer en caso de un terremoto. Nosotros en la actividad también abogamos, porque así como las empresas tienen que tener un plan de contingencia, cada familia tiene que tener su plan de contingencia. ¿Qué yo voy a hacer en caso de un terremoto? ¿Qué voy a hacer en caso de un huracán? O sea, yo tengo que tener mi plan de contingencia, pero todo eso empieza por evaluar cuál es mi riesgo. ¿Dónde yo vivo cerca de una falla sísmica, por ejemplo. Todo el que vive en la zona norte sabe que vive cerca de fallas sísmicas de importancia. En Santo Domingo quizás no sean fallas sísmicas tan grandes, pero hay una concentración de riesgo mayor. O sea, hay muchos edificios altos, que en Santiago no hay. O sea, cada segmento de la población tiene sus características diferentes, y todo empieza por yo reconocer que estoy a riesgo, cuál es el riesgo, y entonces hago un plan de contingencia en base a qué voy a hacer en caso de que pase eso. Por ejemplo, un aspecto que debe tomarse en cuenta es lo siguiente, es la zonificación del riesgo, porque la textura de los suelos, por ejemplo, en el Distrito Nacional es diferente. Por ejemplo, hay zonas donde el suelo es rocoso y por consiguiente ofrece mucha mayor resistencia a las construcciones, los inmuebles, frente a un fenómeno de esa naturaleza, pero en otros lados es poroso prácticamente, entonces corre mucho riesgo de derrumbe, de desastre. Sin embargo, no veo que se haya hecho ese tipo de clasificación. La mayoría de la gente no sabe realmente si donde está situado su inmueble, donde se levanta su inmueble, es un lugar que ofrece mayor riesgo. Bueno, yo creo que desde el punto de vista del sector privado hay muchas empresas que sí la han hecho. Y por ejemplo, si tienen edificios o tienen estructuras de importancia, todas esas estructuras han llevado un análisis de suelo antes de ser construidas. No, en eso sí. Pero sí es cierto que la población en general desconoce, se muda a un apartamento, se muda a un edificio, se muda a un sitio y ni siquiera averiguan ni le dicen, mira, este es un sitio que tiene, digamos, este riesgo. O sea, no hay un conocimiento general, pero eso es una de las cosas que nosotros quisiéramos cambiar, para que cada quien conozca sus riesgos y pueda generar un plan de contingencia en base al mismo. Además hay mucha gente que levanta inmuebles por su propia cuenta, es decir, sin ninguna norma de construcción, así de manera improvisada. No debería ser, pero sí. Eso ocurre. Inclusive si vemos los códigos de construcción nuestros, los códigos de construcción son bastante buenos. Nosotros, el código anterior era el código de California de los años 70, que no era malo, y después del terremoto de Haití se renovó ese código y un código mucho más estricto. Ahora, el problema es que eso no regula, digamos, lo que son las construcciones que están fuera de código, como la que usted menciona. En el caso, por ejemplo, de ustedes que tienen esas 85 empresas, las empresas asociadas a EcoRed hacen simulacros con su personal. Sí, yo no puedo decir que el 100%, pero yo diría que la mayoría sí lo hacen. De hecho, son empresas, como dije, son empresas muy importantes del país, y muchas de ellas salen los simulacros en la prensa cuando los realizan. En el caso de la empresa mía en particular, nosotros hacemos quizás 3 simulacros al año. O sea que sí en muchas de esas empresas eso está regulado. Ahora, lo que nosotros queremos con esta nueva alianza con ARICE es precisamente generar mayor conciencia en las empresas para que se desarrollen planes más complejos. No solamente que se haga el plan, porque ¿qué pasa muchas veces? Yo hago un plan en mi empresa y lo engaveto. Entonces, el día que viene un ciclón, digo, déjame sacar el plan. Quizás eso fue 6 o 7 años después. Ya ese plan que yo hice hace 6 o 7 años está totalmente desactualizado. Claro. No sirve para nada. Entonces, definitivamente, y mucho menos un terremoto. Entonces, definitivamente lo que estamos
proponiendo a nuestras empresas es que esos planes sean vivos, o sea, sean algo que yo todos los años revise, que yo lo practique vía simulacros y yo esté seguro de que es vigente ese plan para el día que lo voy a necesitar. Entonces, si vemos el caso de Puerto Rico se le fueron las comunicaciones y se perdieron la energía eléctrica. Muchos aquí dicen, bueno, porque nosotros hemos vivido en emergencia por mucho tiempo, y es verdad, y estamos quizás mejor preparados en ese sentido. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que ser complacientes con el tema. Nosotros tenemos que estar preparados a que vamos a perder energía, a que vamos a perder comunicaciones, y en el caso particular de la comunicación, yo particularmente creo que quizás es el aspecto más interesante, porque no tenemos realmente esa experiencia con el tema de comunicaciones. Y hoy en día la sociedad, como usted bien sabe, depende cada vez más de las comunicaciones. ¿Qué pasa si nos perdemos si estamos totalmente incomunicados? Es una crisis importante en el país. Sí, eso es decir, así mismo es. Entonces es importante en ese sentido, pues, mantener a la gente pues debidamente entrenada, actualizada. No basta con hacer un solo simulacro, porque eso se pierde en el tiempo y después la gente se olvida. Sino que hay que darle entrenamiento cada cierto tiempo, Así es. Mantenerlos en alerta, porque yo he leído en ocasiones, y usted posiblemente me puede confirmar si es así, que muchas veces cuando hay situaciones de desastre, más que el desastre en sí, la cantidad de víctimas que las origina el pánico de la gente. Es decir, no saber qué hacer frente a una situación de esa naturaleza, perder la cabeza y entonces se atropellan uno a otro y termina que al final la cantidad de víctimas provocadas por el pánico ha sido peor que las que provocaría el desastre en sí mismo. Las personas que estuvieron aquí de las Naciones Unidas mencionaban que realmente los fenómenos naturales somos los humanos los que los convertimos en desastre. Correcto, sí. Un fenómeno natural se convierte en desastre porque nosotros no sabemos reaccionar ante él ni prepararnos ante él. Hay muchos casos de países que tienen fenómenos naturales y no hay ni un solo fallecido. Entonces son países que están mucho mejor preparados para esos fenómenos naturales. Otro hecho, obviamente obvio, es que la humanidad en los últimos 40, 50 años se ha movilizado del centro de, digamos, de los países a las costas. Entonces nosotros hemos generado riesgo al movernos a la costa. Hay mucho más, todo el mundo quiere vivir frente al mar, pero el mar tiene situaciones que lo hacen más peligroso. En países volcánicos, mucha población se ha mudado a la ladera de los volcanes. O sea que realmente nosotros hemos agravado el riesgo de la humanidad ante los fenómenos naturales. Que buscamos el peligro. Buscamos el peligro. Entonces, así mismo como lo hemos agravado, nosotros sentimos que se puede trabajar para, digamos, revertir esa tendencia y que se gestionen mejor lo que son los fenómenos naturales. Por ejemplo, aquí tienes una situación que se produce con una frecuencia increíble, la cantidad de gente que construye viviendas, además con materiales muy endebles, prácticamente pues a las orillas de los ríos. Cuando se produce algún desbordamiento, pues es un desastre. Y otros, no sé cómo, desafían la ley de la gravedad, y usted a veces ve en una loma colgando, prácticamente colgando en el espacio una vivienda. Cuando hay un deslizamiento de tierra, entonces se viene abajo, como es natural, ¿no? Así es. El otro fenómeno es que el cambio climático, obviamente, ha ido agravando todos los fenómenos naturales, especialmente los climatológicos, o sea, los huracanes, los tornados, etcétera. Se calcula que la temperatura de la época preindustrial ya ha subido alrededor de 1 grado. Eso genera que los ciclones que vemos hoy en día, por eso vemos que los ciclones vienen uno detrás de otro, pero no solamente eso, son más lentos, traen más agua. Los niveles de los océanos han ido subiendo. Eso genera que la dinámica de las tormentas ha cambiado. Hoy en día no tiene que ser un David desde el punto de vista de intensidad. Puede ser un Federico que haga más daño. Le hace un Federico, para que no conoce el ciclón que vino después de David, que lo que trajo fue mucha agua. Bueno, por ahora puede venir, eso es más probable, que tengamos ciclones más lentos, pero que traigan tanta agua que genere mucho más daño que el más rápido. Por ejemplo, esas casas que usted menciona que están en la ladera, eso puede llevar a deslizamientos, porque esas casas se construyen en la ladera y obviamente eliminan todo lo que es la foresta de ese sitio, que es lo que genera el agarre de la tierra. Entonces esa agua se mete por abajo y tenemos desastres naturales por deslizamiento, como hubo en Caracas en el 99. Entonces definitivamente hay muchos más riesgos que la gente no ha aprendido a gestionar. Don Rafael, vamos a hacer una pausa y regresamos, ¿no?
Bien, pues lo vemos con Rafael Izquierdo, el coordinador de EcoRed. Rafael, uno de los aspectos más preocupantes aquí es la contaminación producida por la basura, los desechos sólidos. El hecho de que no existe todavía una conciencia generalizada de la gente sobre la forma en que deben disponer, en este caso, pues de la basura, que la producimos nosotros mismos. La forma también alegre y responsable en que arrojamos basura, pues en las plazas públicas, en las calles, en las carreteras, en los ríos, en donde quiera. Y entonces todo eso pues, produce, lógicamente, un estado de contaminación que afecta sobre no solo el ornato, es la salud, básicamente. ¿Qué está haciendo en este caso EcoRed en ese sentido? Bueno, me alegra la pregunta porque realmente es un campo que tenemos muchos años trabajándolo. Yo diría que tenemos alrededor de 6 a 7 años trabajando en este tema. Y realmente, actualmente hay una ley que se está proponiendo, que está en el Senado. Todavía yo diría que no es una ley que está consensuada completamente. Me parece que le falta ese empujoncito a la nueva ley, que sería el marco regulatorio del tema de la basura, principalmente de lo que son los desechos sólidos. Se calcula que solamente el 30% de los residuos sólidos que llega a los vertederos en el país debería estar ahí. Eso quiere decir que el 70% de lo que llega a los vertederos no debería llegar ahí. Ahí está plástico, vidrio, metales, desechos orgánicos, que es la mayor parte. Y hasta residuos de los hospitales, claro, contaminantes. Son contaminantes. Pero, por ejemplo, los desechos orgánicos, que es la mayor parte, eso no debe llegar a un vertedero, eso es totalmente degradable, de hecho aprovechable desde el punto de vista de que puede ser abono, puede ser muchísimas otras cosas. O sea que, de hecho, hay miembros de EcoRed que tienen proyectos muy bonitos donde degradan, utilizan esos desechos, los degradan y es uno de los mejores abonos que hay. Entonces, definitivamente hay muchas opciones que se pueden hacer. Nosotros tenemos hace varios años planes pilotos con 4 ayuntamientos del país de reciclaje inclusivo. ¿Por qué reciclaje inclusivo? Porque en todo el tema de residuos se olvida una población que no solamente le está haciendo un favor a la sociedad, sino son la clase más olvidada, que son los famosos buzos, o como nosotros nos gusta llamarlo, que son los recicladores informales. Sí. Porque al final del día es un sustento para ellos, pero al mismo tiempo le están haciendo un favor a la sociedad porque están sacando las cosas que son valiosas y que no deberían estar en primer lugar en un vertedero. Ahora, nosotros en EcoRed entendemos que lo que se necesita es un sistema integral de recogida de basura. ¿Qué quiere decir eso? Que primero haya separación en la fuente de la generación de la basura. Si yo tengo un hogar, yo tengo que separar lo que es el plástico, lo que son las botellas y lo que son los residuos orgánicos. ¿Ya hacen en otros países? Claro. De hecho, hay países que es mucho más complejo. Las botellas tengo que separar por color. Y eso hoy en día funciona. Y eso es algo que tiene 20, 30 años funcionando en esos países. O sea, no estamos hablando nada, digamos, de la guerra de la galaxia. Estamos hablando de algo totalmente lograble. Y yo no quisiera ni siquiera poner un ejemplo de Finlandia ni de Alemania. Yo quisiera poner un ejemplo de México. Hoy en día, México recicla más del 50% de los materiales que sacan. Y eso se hace con algo que nosotros hemos propuesto para el país, que es un organismo que se llama ECOSE, que es un organismo sin fines de lucro que fue creado por el sector privado para precisamente actuar en 3 renglones. El primer renglón es, obviamente, la recogida de esos residuos, por lo menos de una buena parte de ellos. El segundo es la educación, que es sumamente importante. O sea, la educación es, yo tengo que educar a la población para que sepa que de ahora en adelante hay unos recipientes y para qué funcionan esos recipientes y cómo funcionan. Y el tercer ámbito es, conjuntamente con el Estado, digamos, la ejecución, la consecuencia de no cumplir con esas normas. Entonces, esos 3 pilares son sumamente importantes para que nosotros tengamos un sistema de recolección de residuos sólidos que sea eficiente. Vuelvo y digo, ya hemos visto ejemplos muy cercanos, muy recientes con lo que ocurrió en el Malecón, lo cual eso no es la enfermedad, ese es el síntoma. La enfermedad es la falta de educación,
la falta de un sistema integral de recogida de esos desperdicios para que esos sean aprovechables. De hecho, hoy mismo estaba yo con una iniciativa que me pareció sumamente interesante, que tiene un grupo de empresas, también miembros de Corred, entre ellos el Grupo Rica, el Grupo Martí, así como otras empresas y el mismo CONEP, donde están proporcionando unas alternativas para manejar el plástico, que es fabricando blocks a base de plástico. Y resulta, blocks de construcción. Blocks de construcción a base de plástico. Resulta que esos blocks son más ligeros, lo cual se ahorra energía en el transporte de los mismos, pero además de eso se ahorra energía en la fabricación de las casas. Son mejores aislantes. Eso quiere decir que son más frescas las casas. Es un país tropical muy importante. Claro. También se necesita menos energía para enfriarlas. Y en otro aspecto son más sismos resistentes, porque al ser plástico, son casas que son más flexibles. Por lo tanto, en un sismo reaccionan mejor. Pero adicionalmente a eso, yo estoy resolviendo un problema con un material que es sumamente, digamos, problemático para la sociedad, pero al mismo tiempo un material que tiene un problema, que es que se degrada en 500 años, pero para una construcción es una virtud. O sea, es un material mucho más resistente en el tiempo. Entonces, definitivamente, vemos cómo empresas cada día se interesan más en buscar soluciones a todos estos temas, digamos, ya sea de plástico o de cristales. Y nosotros lo que tenemos que apoyar en el Corred es que esta dinámica continúe hasta que se convierta en hechos, digamos, fáctiles. O sea, que tengamos hechos, situaciones que entendamos que hemos transformado la sociedad y que en 10 años, en 15 años, la sociedad está mucho más avanzada. Un ejemplo de ello, nosotros decimos, hoy en día la humanidad tiene una oportunidad. Quizás hace 30 años la humanidad no podía seguir desarrollándose si no era contaminando. Hoy en día la tecnología nos está permitiendo poder seguirnos desarrollando sin necesidad de contaminar. Y por ejemplo, podemos generar energía sin necesidad de contaminar con paneles solares, con energía eólica, con biomasa, con muchísimas otras cosas. Podemos desarrollar muchísimas industrias sin necesidad de contaminar. Tenemos la oportunidad, gracias a la tecnología, de cambiar a la humanidad y la forma en que va, porque si seguimos degradando el planeta Tierra nos vamos a quedar sin planeta. Y para nosotros eso es sumamente importante porque dependemos, por ejemplo, de una industria como la industria turística, que va a ser de la más afectada por el cambio climático. Bueno, ya estamos en los autos eléctricos, precisamente. Claro. Porque precisamente la gran cantidad de vehículos es un factor que produce una enorme cantidad de contaminación. Bueno, entonces podemos asumir, ya para concluir, que hay toda una serie de empresas que han asumido el reto del cambio climático dentro de su responsabilidad social corporativa. Yo diría más lejos. Yo creo que podemos asumir que hay cada vez una mayor cantidad de empresas, no que lo han asumido dentro de su responsabilidad social corporativa, sino que lo han asumido dentro de su ADN operativo de cómo operan esas empresas. Esto no es un tema de responsabilidad social empresarial, es que las empresas tienen que transformarse a empresas más responsables para tener sostenibilidad. Porque va a ser los mismos clientes que nos van a decir, yo no puedo apoyar una empresa que no es sostenible, yo no puedo apoyar una empresa que está contaminando, yo no puedo apoyar una empresa que no comparte mis valores. Y yo creo, o tengo la esperanza de que en el futuro, no muy lejano, y con estos millennials que vienen subiendo con fuerza, vamos a verlo cada vez más, van a exigir más de las empresas a las cuales le compran productos, que sean empresas más responsables. Así que esto es una ola que no tiene vuelta, y yo creo que todas las empresas tienen que manejarse en ese sentido. Recientemente vimos un estudio de las Naciones Unidas, la semana pasada, de que le ponía más urgencia al tema, que decía no solamente el Acuerdo de París está ahí, pero no es suficiente, tenemos que acelerar el tema de la reversión, por ejemplo, de la emisión de dióxido de carbono. Me parece que un 45% hasta el 2025. Entonces, eso son metas muy agresivas para la humanidad, pero las consecuencias de no lograrlo son funestas. Muchísimas gracias, don Rafael. Han sido muy interesantes esas exposiciones y sobre todo alentador el hecho de que haya una gran cantidad de empresas que, como señala, ha incorporado su ADN, me parece muy bien la expresión, la responsabilidad frente al cambio climático y la necesidad de adoptar toda una serie de medidas de previsión, porque tenemos en este caso que ver cómo minimizamos al máximo posible los perjuicios
de una situación que no podemos controlar y que es inevitable. Así es. Muchísimas gracias, tienes espacio abierto para cuando te quiera venir. Muchas gracias. Y por favor nos mantienen al tanto de todas sus actividades. Claro que sí. Para poderle dar divulgación, porque entendemos que hay que ir creando la mayor cantidad posible de conciencia de la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día.